Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por cada una de tus bondades, Señor, que nos demuestras día a día. Gracias, Padre bendito, por todas las personas que están el día de hoy presentes. Apresura, Señor, los pasos de las personas que están en camino. Te damos gracias, Padre bendito, porque una vez más podemos aprender de tu palabra, podemos ponerla en práctica, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, y por todo lo que haces día a día en nuestra vida. Te entregamos este día, Señor, para que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos espirituales, para que a través de tu palabra seas tú enseñándonos, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, vamos a revisar el día de hoy el capítulo 19 de Génesis. Todos los que tengan su Biblia me van a seguir con la lectura en el capítulo 19, ¿sí? El anterior domingo habíamos revisado el capítulo 18, donde veíamos sobre la promesa del nacimiento de Isaac. El día de hoy vamos a revisar este capítulo que se denomina la destrucción de Sodoma y Gomorra. En algún momento nosotros hemos escuchado sobre esta historia de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? A ver, Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que se localizaban en el valle de Sidim, en el valle del Jordán, en la región sur del Mar Muerto. Recordamos en el capítulo anterior que dos ángeles acompañaban junto con Dios a la visita de Abraham, cuando Abraham se encontraba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Entonces estos dos ángeles se van a hacer presentes en este capítulo ya para visitar a Lot. Para entender un poquito más de este capítulo habíamos visto también la importancia de la hospitalidad y cómo en ese momento Abraham había recibido muy bien a los visitantes que estaban en ese entonces, ¿no? Los ángeles junto con Dios. Ahora sí, vamos a leer del del versículo 1 al versículo 3. La palabra del Señor nos dice: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron a su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Amén. Bueno, vamos a ver en este capítulo, en estos versículos del 1 al 3, cómo Sodoma y Gomorra, como les decía, eran ciudades que se localizaban en el valle del Sidim, o en el valle del Jordán. ¿Alguien sabe qué significa la palabra porfió? ¿Alguna vez la han escuchado? Bueno, en algunas traducciones, cuando no podamos comprender un poquito sobre la palabra, podemos revisar otras traducciones. En la versión Teleán nos dice que la palabra porfio es como insistió. Entonces, ¿a qué se refiere? En el versículo 3 nos dice: Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron a su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura. ¿Qué nos decía en estos versículos? Que los ángeles como que querían quedar, entonces Lot insistió en que pueda acogerse en su casa, ¿no? Entonces le brindó esa hospitalidad. Ahora vamos a revisar los versículos del 4 al 9. Vamos a leer juntos, ¿sí? Yo voy a leer uno y ustedes otro. La palabra del Señor nos dice: Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma,
todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os los sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Amén. Bueno, acá vemos cómo las personas que estaban en la ciudad querían sí o sí acercarse a los visitantes, que en este caso eran estos 2 ángeles, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a revisar en estos versículos es la corrupción total y la depravación. ¿Cuáles creen que eran los pecados o el pecado o la razón por la que Dios quería destruir estas 2 ciudades? ¿Alguien tiene alguna noción de cuáles eran esos pecados? Hermanito. Exactamente. Como dice bien el hermano, eran muchos los pecados que sucedían en estas 2 ciudades, ¿no? Y en estos versículos podemos identificar cómo la perversión se hacía presente en Sodoma. El pecado también, como dice el hermano, era colectivo y eran súper agresivos porque ellos querían a la fuerza conocer a estos 2 varones, ¿no? Vamos a leer de nuevo el versículo 5 que nos dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En otras versiones podemos revisar que conocer, la palabra conocer en la Biblia, va a referirse a lo que son relaciones sexuales. Entonces, estas personas se estaban refiriendo a que querían conocer a los ángeles. No sé si me dejo entender. Entonces, en todo esto hablamos sobre una abominación. ¿Alguien sabe qué es la abominación? Ahora vamos a revisar. Sodoma estaba tan corrompida que quería cometer un acto atroz a estos hombres, ¿no? Un acto depravado también. Entonces podemos deducir que Sodoma y Gomorra era un lugar donde ocurría esta inmoralidad sexual y esta abominación. ¿Qué es la abominación? La abominación van a venir a ser prácticas, acciones ofensivas y detestables para Dios. Todo aquel acto ofensivo para Dios es una abominación. Entre ellos podemos ver la idolatría, podemos ver la inmoralidad sexual, podemos ver las injusticias y todos los pecados que también el hermanito hacía mención, ¿no? Entonces vamos a apoyarnos con estos versículos en la palabra. Vamos a revisar en Levítico 18:22, en la Reina Valera nos dice: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Y esto se refiere a la homosexualidad, ¿no? En Ezequiel 16:49 nos dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces a eso hace referencia estos versículos dentro de la palabra, ¿no? En Levítico nos habla
de la homosexualidad, que es una forma de abominación. En Ezequiel nos menciona la soberbia, nos menciona qué es la soberbia, es aquel orgullo que nosotros cargamos muchas veces, ¿no? La arrogancia. Menciona también la indiferencia, la falta de ayuda. Entonces, menciona todo esto. La gente, en ese entonces, como hemos revisado en los versículos, quería abusar, en pocas palabras, de estos dos visitantes de los ángeles. Entonces, estaba tan corrompida la ciudad que no se daban cuenta de los pecados atroces que estaban cometiendo. Y también, cuando hemos leído estos versículos, Lot ofrece a sus hijas, ¿no? En uno de los versículos dice que Lot ofrece a sus hijas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la persona que estaba acogiendo a otras personas, o sea, estaba hospedando a estas personas, estaban bajo su cargo. Entonces Lot se dio cuenta que los visitantes eran ángeles, entonces ofreció a sus hijas como para que la turba se calme un poco, pero aún así las personas insistían. Ahora vamos a leer los versículos del 10 al 16. La palabra del Señor nos dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Amén. Entonces, vamos a volver a leer el versículo 11. El versículo 11 nos dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces, cuando Lot trató de impedir, ofreciendo a sus hijas, ¿qué hicieron los ángeles? Jalaron a Lot para adentro y ellos impidieron y hirieron a los demás con esta ceguera que nos menciona en la palabra, ¿no? Ahora, recordemos también que dentro del capítulo anterior habíamos revisado cómo Abraham intercede por Sodoma y le pide a Dios que no destruya estas ciudades si encontraba 10 justos. Y acá vemos y nos preguntamos, ¿Dios habría salvado a Lot? ¿Ustedes creen que Lot es justo? Exacto. Exactamente, gracias, hermano. Como dice el hermano, Abraham sí era un hombre justo. Y cuando un hombre justo intercede por otros, entonces Dios también va a tomar la palabra, ¿no? Y como dice delante de Dios, Lot sí era justo, y vamos a revisarlo con un versículo. En 2 de Pedro 2, del 7 al 8 nos dice: y libró al justo Lot,
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces ahí podemos apoyarnos con la palabra y decir, bueno, si bien Abraham intercedió, si encontraban 10 justos se salvaba la ciudad, la misericordia de Dios es tan grande que aún así, conociendo el corazón también de Lot tal vez, con esa misericordia Dios salva a Lot y a sus hijas y a su mujer, ¿no? Entonces, Dios ve a Lot como un justo, al que no iba a castigar injustamente. Veíamos también en el capítulo anterior que Dios es un Dios justo y Dios no iba a castigar injustamente por el pecado de los demás. Entonces, ante la misericordia de Dios y viendo el corazón, decide salvarlo a él, a su mujer y a sus hijas. Entonces, ya que estamos hablando de la misericordia de Dios y siempre revisamos esto de la misericordia y hablamos, quiero preguntarles si ustedes saben qué es la misericordia de Dios y qué es la gracia de Dios. Porque lo hablamos mucho, lo decimos, ¿no? Por misericordia, pero ¿sabemos realmente qué es la misericordia de Dios? ¿Alguien aparte del hermano Sergio que quiera participar? Si no, el hermano Sergio. Muy bien, gracias hermanito por participar. Vamos a revisar ahora. Como dice el hermano Salomón, la misericordia se puede traducir también en ese amor, en esa compasión y en ese perdón que Dios nos tiene, de no recibir el castigo que realmente merecemos. Y la gracia va a venir a ser ese regalo inmerecido, el recibir el regalo que no merecemos. Entonces, la misericordia es el amor de Dios que decide no castigarnos como merecen nuestros pecados. Por eso tenemos esa misericordia de Dios, porque todos deberíamos ser castigados por los pecados que cometemos, pero por esa misericordia, por ese amor que Dios nos tiene y esa compasión y ese perdón, ahí se refleja su misericordia. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios, dándonos bendiciones y salvación que no merecemos tampoco, porque no merecemos todo ese amor. Muchas veces me pongo a pensar y decimos, y bueno, yo digo, realmente no merezco este amor, porque el amor de Dios es realmente increíble, es algo que no puedo traducirlo en palabras, y esa misericordia y esa gracia es la que Dios nos da, ¿no? Ahora, vamos a seguir con los versículos del 17 al 26. La palabra del Señor dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
Amén. Entonces, en el versículo 24 vamos a revisar y nos dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. También revisaba que en Lucas 17, 29 nos habla de lo mismo, que nos dice que hace llover azufre y fuego en Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que existe la ira de Dios? Sí, ¿no? Así como el amor de Dios existe, existe la ira de Dios. Pero vamos a revisar qué es la ira de Dios. Cuando hablábamos en capítulos anteriores, veíamos que, como les decía, que Dios es un Dios justo. Entonces la ira de Dios va a ser una expresión de esa justicia y de la santidad frente al pecado. Con estos respaldos bíblicos vamos a ver que nos habla de la misericordia y de la ira de Dios. Vamos a leer todos juntos, ¿ok? En Nahum capítulo 1, versículo 3 nos dice: Jehová está... Ya, vamos a leer todos el siguiente, ¿ok? Salmo 103, 8. Entonces ahí vemos cómo la misericordia de Dios actuó frente a Lot, porque podía tranquilamente decir ninguno se salva y no, pero Dios es un Dios justo y Dios es un Dios misericordioso. Entonces con estos versículos podemos ver esto de la misericordia y de la ira de Dios. Entonces los que realmente o por cómo destruyó Sodoma y Gomorra, ahí se cumplió la ira también de Dios, ¿no? Por la desobediencia, por el pecado que se estaba cometiendo y por todas esas atrocidades que Dios no permite tampoco, ¿no? Vamos a leer el versículo 26. El versículo 26 nos decía: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. En Lucas 17, 32, 33, también es un versículo para apoyar, que nos dice: acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Estos versículos nos hablan de la desobediencia y la falta de fe que tenía la mujer de Lot. Y nos dice y nos llama a tener esa fe y obedecer a Dios, de no mirar atrás, como nos menciona muchas veces el pastor cuando nos dice: no acumulemos cosas terrenales, no acumulemos cosas materiales, porque lo que realmente va a importar es seguir a Dios. ¿Y a qué me voy con esto? Que muchas veces vamos a tener que perder para ganar, y de eso se trata seguir a Dios, de perder para ganar. Entonces, en esa obediencia a Dios, en ese amor a Dios para seguirlo a Él, tenemos que tener esa fe y no mirar atrás, sino tener esa mirada puesta en Cristo. Muy bien, vamos a leer los siguientes capítulos del 27 al 38. La palabra del Señor nos dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y le envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar de las ciudades donde Lot estaba. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra.
Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Amén. Entonces, las hijas de Lot en estos versículos creyeron que ya no quedaba hombres en la tierra por la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero solo eran de esas ciudades, ¿no? Pero ellas tenían como que entendían que no existían más hombres. Y para preservar ese linaje, según ellas, porque esto fue solo bajo su entendimiento, cometieron esto. Y lo que ocurre es el incesto, ¿no? De esta situación, lo que va a ocurrir es que van a nacer van a ser Moab, y de ahí van a descender los moabitas, y los de Ben-amí, los amonitas. Entonces, en el versículo 29 igual revisábamos lo siguiente. Vamos a revisar el 29, que nos dice: Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió afuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar de las ciudades donde Lot estaba. La intercesión de Abraham, como mencionábamos hace rato, nos recuerda la justicia de Dios. Lot no se salvó, como veíamos, por ser perfecto dentro de esta ciudad, sino por la misericordia y la intercesión que tuvo Abraham, que Abraham sí era un hombre justo, ¿no? Y del versículo 31 para adelante revisábamos esto, de los moabitas y todo ello. Entonces, esto es lo que hemos podido revisar el día de hoy, hermanos, en el capítulo 19. Vamos a ponernos de pie para orar por los alimentos, ¿sí?